La 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 la. Я знаю, больно никогда не позвоню и дышим мы в унисон набираем. Я люблю, ты далеко, далеко смеются даже небеса. Bienvenidos de nuevo a mi canal a todos. Bueno, ya tengo experiencia en YouTube, tenía otro canal pero ese otro tema, así que aquí le tengo las 8 creepypasta que no te dejarán dormir, así que empecemos. Había una casa abandonada en medio de un espeso bosque. Nadie sabía quién la había construido ni por qué se encontraba allí. Los lugareños decían que estaba maldita y que nadie que entrara en ella saldría con vida. Un día, un grupo de amigos decidió explorar la casa. Se adentraron en el bosque, siguiendo un sendero estrecho y cubierto de hojas secas. La casa apareció ante ellos, con sus ventanas rotas y su techo a punto de derrumbarse. Al entrar, sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas. El aire estaba cargado de una energía extraña. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, y el suelo crujía bajo sus pies. En una de las habitaciones, encontraron un antiguo espejo. Al mirarse en él, vieron reflejadas sus peores pesadillas. Uno de ellos vio a su hermano muerto, otro vio a su madre llorando en un funeral. La atmósfera se volvió aún más opresiva. Decidieron salir corriendo de la casa, pero la puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Estaban atrapados. Las ventanas estaban selladas y no había señal de celular. La casa parecía tener vida propia. Pasaron días en la oscuridad, escuchando susurros y risas siniestras. Algunos de ellos comenzaron a perder la razón. Uno desapareció sin dejar rastro. Otro se arrojó desde una ventana en un intento desesperado por escapar. Finalmente, cuando ya no podían soportarlo más, la puerta se abrió de nuevo. Salieron al bosque, exhaustos y temblando. La casa había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Nunca volvieron a hablar de lo que habían vivido. Pero cada uno de ellos llevaba consigo el recuerdo de la casa del bosque, una pesadilla que los perseguiría por el resto de sus vidas. 1, 2, 3, 4. Había un bosque en las afueras del pequeño pueblo de Ravensworld. Los lugareños evitaban adentrarse en él, pues decían que estaba maldito. Los árboles parecían retorcerse hacia el cielo, sus ramas formando figuras grotescas. El aire estaba cargado de una energía extraña, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Un día, Isabella, una joven curiosa y valiente, decidió explorar el bosque. Sus amigos la advirtieron, pero ella no les hizo caso. Armada con una linterna y un cuchillo, se adentró en la oscuridad. A medida que avanzaba, los sonidos cambiaron. Los pájaros dejaron de cantar, y el viento susurraba palabras incomprensibles. Isabella notó que las sombras se movían, como si tuvieran vida propia. Pero siguió adelante, impulsada por una fuerza desconocida. En el corazón del bosque, encontró una cabaña en ruinas. Las ventanas estaban rotas, y las paredes estaban cubiertas de musgo. Isabella entró con cautela y se encontró con un espejo antiguo. Su reflejo era distorsionado, como si perteneciera a otra persona. El espejo parecía llamarla. Isabella se miró en él y vio algo que la dejó sin aliento. Su propio rostro, pero envejecido y demacrado. Las arrugas marcaban su piel, y sus ojos estaban llenos de tristeza. ¿Era una visión del futuro? ¿O algo más siniestro? La voz del bosque resonó en su mente. ¿Qué deseas, Isabella?, susurró. ¿La juventud eterna? ¿El conocimiento oculto? ¿O tal vez, la verdad sobre tu pasado? Isabella tembló. ¿Qué secretos ocultaba su historia familiar?
¿Qué precio tendría que pagar por descubrirlos? El espejo le mostró visiones. Su madre llorando en la oscuridad, su abuelo susurrando conjuros prohibidos. Isabella sintió que el bosque la absorbía, que se convertía en parte de él. Elige, susurró la voz. Pero recuerda que todo tiene un precio. Isabella tomó una decisión. Pidió la verdad. El espejo se oscureció, y las sombras la envolvieron. Visiones de su pasado se desplegaron ante ella. Secretos, traiciones, sacrificios. Isabella cayó de rodillas, sintiendo que su alma se desgarraba. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en el borde del bosque. El espejo había desaparecido. Isabella miró sus manos, ahora arrugadas y temblorosas. Había pagado el precio por la verdad. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver a Isabella. El bosque sigue allí, sus sombras acechando. Los lugareños cuentan la historia de la joven que desafió al bosque y pagó el precio más alto. Pero nadie se atreve a entrar en el bosque de las sombras. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, había una antigua estación de tren abandonada. Se decía que el último tren que pasó por allí había desaparecido misteriosamente. Nadie sabía qué había sucedido con los pasajeros ni con el conductor. Un día, un grupo de jóvenes aventureros decidió explorar la estación. Llevaban linternas y cámaras para documentar su experiencia. La noche estaba oscura y la niebla se arremolinaba alrededor de los rieles oxidados. Cuando llegaron a la estación, sintieron un escalofrío. Las ventanas rotas y las puertas chirriantes parecían susurrarles algo. Pero no podían entender las palabras. Decidieron adentrarse en el edificio. En el andén, encontraron un viejo reloj de bolsillo. A medida que se acercaban, el reloj comenzó a moverse solo. Las agujas giraban rápidamente, como si estuviera tratando de decirles algo. Pero el reloj estaba en silencio. Uno de los jóvenes, llamado Ana, decidió subir a uno de los vagones abandonados. La madera crujía bajo sus pies mientras avanzaba. En el interior, encontró asientos rotos y polvo acumulado. Pero lo que más la inquietó fue un espejo colgado en la pared. Cuando Ana se miró en el espejo, su reflejo no era el suyo. En cambio, vio a un hombre mayor con ojos tristes. El hombre le habló en un susurro. El tren nunca se detiene. Los pasajeros están atrapados en un bucle eterno. Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significaba eso? ¿Quiénes eran los pasajeros? Decidió investigar más. En el archivo de la estación, encontró viejas fotografías. Mostraban a personas vestidas con trajes de época, esperando en el andén. Pero no había ningún tren en las fotos. Solo la niebla y las montañas. Ana descubrió que el último tren había desaparecido hace décadas. Nadie sabía qué había sucedido con él ni con los pasajeros. Se decía que el tren fantasma seguía circulando por las vías, llevando a los viajeros a un destino desconocido. Esa noche, mientras Ana se alejaba de la estación, escuchó un sonido distante. Era el silbido de un tren. Miró hacia atrás y vio luces brillando en la niebla. El tren fantasma estaba de regreso. ¿Te atreverías a subir al tren y descubrir su destino? Tomás y Caterina eran un matrimonio de bien y trabajo, bendecidos con dos hermosas niñas. Un día, tuvieron una cena importante de trabajo en uno de los restaurantes más costosos de la ciudad. Esta cena implicaba un ascenso en la carrera laboral de Tomás, por lo que no podían ausentarse. El restaurante estaba ubicado en un edificio antiguo, con una arquitectura gótica que parecía sacada de una película de terror. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera se volvía más densa. Los murmullos de los comensales se mezclaban con el crujir de las sillas y el tintineo de los cubiertos.
Tomás notó que algo no estaba bien. Los camareros parecían sombras, moviéndose con una lentitud inquietante. Caterina también percibió la extraña energía del lugar. Sus ojos se posaron en un rincón oscuro, donde una figura encapuchada permanecía inmóvil. La cena transcurrió en un silencio incómodo. Los platos llegaban fríos, y el vino tenía un sabor metálico. Tomás decidió investigar. Se levantó de la mesa y se dirigió hacia la figura encapuchada. Al acercarse, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura se giró lentamente. Su rostro estaba cubierto por una máscara antigua, tallada en madera. Los ojos eran dos agujeros negros, sin vida. Tomás preguntó quién era, pero la figura no respondió. En cambio, extendió una mano huesuda hacia él. Tomás retrocedió, pero algo lo impulsó a tomar la mano. En ese momento, su mente se llenó de imágenes aterradoras. Bosques oscuros, criaturas retorcidas y un río de sangre. La figura habló con una voz ronca. Bienvenido al lugar de los olvidados. Caterina lo encontró en el suelo, temblando. La figura había desaparecido. Tomás nunca volvió a ser el mismo. Comenzó a olvidar cosas, nombres, fechas, incluso a su familia. Caterina luchó por mantenerlo a salvo, pero el lugar extraño se había apoderado de él. Una noche, Tomás desapareció. Caterina lo buscó en vano. Se dice que aún vaga por los bosques oscuros, atrapado entre dos mundos. Algunos dicen que si te aventuras en el restaurante gótico, puedes escuchar su voz susurrando desde las sombras. No olvides. Y así, la leyenda del lugar extraño sigue viva, atrapando a aquellos que se atreven a cruzar su umbral. ¿Te atreverías a visitarlo? Había una leyenda urbana que circulaba por los rincones más oscuros de la red. Se decía que existía un juego prohibido, un pasaje hacia lo desconocido. El juego del diablo, como lo llamaban, no era para los débiles de corazón. Solo aquellos dispuestos a arriesgarlo todo se aventuraban a jugarlo. La historia comenzaba con un sitio web misterioso. No era accesible desde los motores de búsqueda convencionales ni desde enlaces directos. Solo se podía acceder a través de una serie de pasos ocultos. Los rumores decían que el sitio estaba diseñado por una mente retorcida, alguien que había vendido su alma al diablo. Una vez dentro, los jugadores debían aceptar las reglas. No había vuelta atrás. El objetivo era simple: ganar el juego. Pero las consecuencias de perder eran impensables. Se decía que el alma del perdedor quedaba atrapada en el sitio web para siempre, condenada a vagar por los oscuros rincones de la red. El juego consistía en una serie de desafíos. Algunos eran triviales, como resolver acertijos o encontrar pistas ocultas en imágenes. Otros eran más siniestros. Los jugadores debían enfrentarse a sus peores miedos, revivir sus traumas más profundos y enfrentar criaturas que solo existían en pesadillas. Cada nivel se volvía más difícil. Las apuestas aumentaban. Los jugadores debían sacrificar algo preciado para avanzar. Un recuerdo querido, una amistad, incluso su propia cordura. Pero aquellos que llegaban al último nivel afirmaban haber visto al diablo en persona. Una figura alta y esbelta, con ojos ardientes y una sonrisa malévola. ¿Quién había creado el juego del diablo? ¿Por qué existía? Nadie lo sabía con certeza. Algunos decían que era una prueba de la existencia del mal absoluto. Otros creían que era una forma de purificación, una oportunidad para redimirse de los pecados pasados. Los testimonios eran escalofriantes. Jugadores que habían perdido a sus seres queridos, que habían perdido la razón o que simplemente habían desaparecido sin dejar rastro. El sitio web seguía activo, esperando a nuevos participantes. ¿Te atreverías a jugar el juego del diablo?
La verdad, no sé quién o qué era eso. Solo me miró fijamente a los ojos sin decir nada. Lo admito, me asusté, pero solo por esa mirada que lo decía todo y a la vez nada. Nunca más la vi, solo esa tarde de octubre. Me pareció genial no volver a ver esos ojos penetrantes que parecían tener un mundo dentro de ellos, pero un mundo totalmente paralelo a este, un mundo totalmente frío y extraño. Lo importante es que luego de unos días pude olvidarla y seguir mi vida, pero cada paso que daba sentía que ella me tocaba los hombros, que susurraba a mis oídos palabras sin sentido lógico, se sentía muy extraño. Siempre me ponía feliz el llegar a casa luego del trabajo, pero ese día fue muy raro. No estaba feliz ni triste, solo quería dormir y olvidarme de ese mal día. Fue muy lindo ver desde el taxi mi casa, tenía muchas ganas de dormir, me pareció extraño ver la puerta entreabierta. Pero a veces en un descuido lo dejo así, entré como normalmente lo hacía, me acosté pero volví a tener esa sensación que tienen los niños de pensar que alguien los sigue, pensé que obviamente era mi imaginación. Al acostarme, sentí que algo me tomaba por los pies, no quise ver, pero como toda persona quería saber, la miré, era ella. Volvió, pero esta vez me habló. Lo único que me dijo fue: los extraños amamos las puertas entreabiertas. Juro que me asusté mucho al oírla decir eso. Me miró a los ojos pero esta vez yo la miré también. Muy fijo. No creí que me haría lo que me hizo, pero esto me pasa por confiar en ella. Ahora sí puedo dormir, pero no despertar uno. Últimamente, a María todo le salía muy mal. No tenía éxito en los estudios, sus padres se habían divorciado y sus amigos la habían dejado de lado. Así que un día, desesperada, decidió suicidarse. Escribió una carta de despedida y eligió una soga para atársela al cuello. Sin embargo, cuando estaba a punto de dar el fatídico paso, el miedo la invadió y decidió no seguir adelante. Ese mismo día, tras una discusión con su mejor amiga, María pensó: ojalá fuera ella la que estuviera aquí en mi lugar, intentando quitarse la vida, y ojalá lo consiguiera. Pero lo que ocurrió al día siguiente fue aterrador. María se encontró con su amiga Noemí, quien, entre lágrimas, le entregó una carta. Era idéntica a la que María había escrito para su propio suicidio, pero con una diferencia crucial al final. Gracias por tus pensamientos. Estuve a punto de tirar la toalla, como tú, pero tus palabras me dieron ánimo para hacerlo. Sé que llevarás la culpa toda tu vida de mi muerte y te dolerá hasta el aliento por haberme matado. Tus deseos se han cumplido. Deseaste que ojalá lo consiguiera, y así lo he hecho. Hasta pronto, amiga mía. Pocos días después, María corrió la misma suerte que su amiga. Arrastrada por los pensamientos que había tenido, supo que la única forma de callarlos era terminar con su propia vida. Algunos dicen que todavía se escuchan los llantos de desesperación de estas chicas y que el frío recorre el cuello de quienes los oyen uno